Buenas noches a todos y bienvenidos a otro episodio de este especial que tenemos con Giselle y Helmut acerca de anime y todo lo que tiene que ver con manga y todo este grandioso mundo que nos tiene un universo totalmente paralelo y distinto. Lógicamente están con nosotros Giselle y Helmut. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo les ha ido? Hola Martín, bien, Hola, Martín. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Hoy con muchas ganas de contarles lo que sigue en la historia del anime y entrar más en técnicas y en formatos diferentes, innovadores que tuvo el anime. Entonces estamos listos para arrancar. Listo, perfecto. Entonces comencemos, pero antes que nada quería recordarles una cosa que se hace mucho en la animación, tanto 3D como también en anime, se llama rotoscopia. Y la rotoscopia es, más allá de cualquier cosa, ellos hacen grabaciones de personas reales y sobre esa grabación ellos pintan por encima, ¿no? Las primeras de las que se saben, no se sabe si se hizo antes o no, fueron entre 1912 a 1915, ¿no? Y se ha utilizado en muchísimas películas que son en 2D. De Disney lo utilizó mucho también en varias películas que yo me acuerde. Titán AE es un muy buen ejemplo de ese. Y pues hay tantas que he tenido por ahí, ¿no? Y eso se nota porque no se ve la fluidez de los movimientos de los personajes y es muy distinto a la fluidez y a la animación que tiene el anime japonés, ¿no? Entonces queríamos poner eso ahí. Más adelante lógicamente vamos a ver lo que pasó con Evangelion, ¿no? Y otras series que vienen más hacia acá, más hacia los 2000, a los años 2000, donde se ha utilizado. Bueno, muchachos, ¿qué tenemos hoy? Bien, no, incluso es muy bueno para empezar a hablar del tema de rotoscopia, como Martín lo dice, porque las primeras películas de héroes japoneses, estilo como Ultraman, Godzilla, trataban de utilizar mucho esa técnica para animar los efectos especiales. Pero al faltarle la fluidez, fue cuando se fueron más hacia la animación al acetato, que es lo que empezamos a ver en los 60, 70, más o menos, que era la época que queríamos hablarles hoy. Bueno, sí. Entonces comenzamos en los años 60, después del final, que creo que habíamos llegado finales de los 60, sí. Sí, donde estaba, el escenario era distinto, ya Japón estaba empezando a progresar, se estaba convirtiendo en un país rico. Japón de los 70 fue un país que había abundancia, entonces comenzaron grandes presupuestos para las productoras y empezaron a crear nuevos estudios con ejércitos de dibujantes que se concentraron en las técnicas de los acetatos y producían muchos cantidad de animación. Pues de esta época podemos decir que estuvo, pues de las grandes que todavía conocemos, Toei Doga, Toei Animation y Muchi Production, que pues hoy en día también tienen muchos animes y han formado muchos mangakas, y pues podemos pues ver que estas productoras lo que hicieron fue una cooperación internacional, por decirlo así. Como pues después de la Segunda Guerra Mundial llegaron muchas empresas estadounidenses a Japón, pues ellos lo que vieron fue una oportunidad. Entonces ellos se unieron, como la inspiración, hablábamos el video pasado, la inspiración había sido Disney para muchos mangakas. Entonces ellos vieron la oportunidad de hacer la cooperación con los estadounidenses y así hicieron la producción de muchos animes en esta época. Entonces, en los años 70 fue cuando empieza a partirse el tema de los géneros. Inicialmente veíamos dos líneas marcadas de anime. Unas se iban hacia el anime más infantil, con tramas enfocadas hacia los niños, y la preocupación que empezó en Japón sobre la educación, y se convirtió el anime en una herramienta como para transmitir esos valores educativos. Ahí comenzaron a surgir personajes muy enfocados hacia los niños, y por el otro lado el desarrollo de historias más sentimentales enfocadas hacia las niñas. En la mitad quedó el tema de los robots, de los héroes, y fue algo que se fue desarrollando poco a poco. Cuando nos fuimos por el lado infantil, comenzaron a surgir personajes que educaban mucho a los niños. Por ejemplo, en los 70 es Doraemon, que es un personaje muy popular. Doraemon. Acá lo tenemos, Doraemon.
En esta época, Doraemon era uno de los personajes preferidos porque se le veía como un carácter educativo, que educaba a los niños. Y la cultura del anime empezó a regarse a otros segmentos de la cultura japonesa. Entonces fue cuando surgió Hello Kitty. Sí, no, y además, pues algo importante, por ejemplo, de Doraemon es que de pronto la educación no se veía como nosotros la vemos aquí en Occidente, que la educación es como aprender matemáticas, español, literaturas, cosas, otros idiomas, sino ellos también vieron el tema de la formación de física, de la formación en moral, en temas éticos. Entonces, por eso Doraemon también como que le enseña mucho, los que han visto el anime, pues es como que le enseña valores al niño para el futuro. Sí. Porque el niño es totalmente antivalores japoneses. Es un niño, el antihéroe de la serie, Nobita Nobi, es vago, perezoso, deshonesto, y Doraemon lo educa y lo lleva por ese camino para que se eduque y se forme y tenga una buena vida como adulto. Y eso fue bueno porque llevó a que todo un camino de cultura pop se fuera por ese lado, a demostrar como una cultura pop tierna, del bien, kawaii, como por ejemplo Hello Kitty, que surgió a mediados de los años 70. Y de Hello Kitty surgió una industria muy, muy fuerte, porque empezó inicialmente animación, luego productos, y se regó por todo el mundo como una subcultura aparte. Es que, pues, qué pena interrumpir. Desde esta época, pues, se vio que los japoneses vieron cómo, o sea, tomaron esto de los estadounidenses, que veían el tema de la comercialización. Entonces veían la ventaja en cómo creaban sus animes, su animación, pero no solo se quedaban ahí, sino iban al tema de poder crear productos que se pudieran vender. Entonces que llegaran a industrias como Estados Unidos o Europa, porque ellos también, con el tema, por ejemplo, de las niñas, empezaron con Heidi, con Candy Candy, entonces también el tema de las muñequitas, de vestidos, entonces ahí empezó como lo que uno llama hoy en día la cultura kawaii, los peinados, las moñas, entonces hubo una cultura pop grande, pero alrededor del comercio. Ahora que lo dices, hay una cosa muy importante, yo no sé si todo el mundo lo sabe, pero por ejemplo cuando es para este tipo de hecho, tanto para los animes como para ciertas películas o como para videojuegos también, que ya más adelante vamos a entrar en ese tema, ellos cogen una cantidad de X de personas y los ponen, en videojuegos los ponen a jugar para ver cuál es la respuesta que ellos tienen y hacer un análisis de eso. Primero, y para los animes también. Entonces, por ejemplo, ahora que Elmund dice lo de Hello Kitty, el estudio de mercadeo que los japoneses hacen para una marca de estas, al principio no era tan grande, pero cuando se dieron cuenta que ese tipo de cosas, o ese tipo de productos mejor, daban mucho dinero por donde lo quiera ver, entonces los estudios de mercado eran mucho más profundos. Yo leí un artículo que hacia el año como 95 más o menos, que hubo como un renacer porque es que Hello Kitty nunca murió, pero hubo como un renacer de la marca de nuevo, y más que todo, digo yo, como que renació como en Latinoamérica, como en Europa. Entonces el estudio que hicieron fue como con unas 2.000 personas, ¿no? A ver qué tipos de elementos les gustaba para poder venderlo. Yo no recuerdo bien, y ustedes me corrigen por favor, yo no me acuerdo si Hello Kitty tuvo una serie de anime, que a mí me pareció ver algo alguna vez. Sí, sí, tuvo en el 74, sí, creo que fue la primera. La serie original de animación fue el 74 al 75. Sí. Una serie que fue moderadamente exitosa, pero se quedaron los juguetes. Luego hicieron un nuevo intento hacia los 90, y ahora en estos 2000, ya apoyados con las plataformas, la corporación Sanrio, que se llama la compañía que maneja Hello Kitty, se ha diversificado y amplió su portafolio de personajes. Ahora tienen nuevos personajes. Y Chococat, que me encanta. Chococat. y también desarrolló
incluso es interesante, de pronto conecta con lo que queremos hablar más adelante de cómo se fueron abriendo ese anime para adultos, porque Sanrio sacó un anime para adultos que se llama Agretsuko. Bueno, no sabemos pronunciarlo muy bien. Que está disponible en Netflix, si les interesa, es muy interesante para ver la evolución de esta compañía, diversificándose hacia productos más hacia adultos, si quieren ver. Y se conecta. No, sigue. No, quería decir que se conecta porque, curiosamente, frente a esta situación, hubo un movimiento de animadores que no querían seguir con esa línea infantil, otros querían esa línea adulta y otros esa línea de héroes. Que Giselle nos iba a comentar sobre cómo fue el proceso de coproducciones de esas series dramáticas de los 70. Bueno, pues por un lado están las series que son, pues podríamos decir que son series para niñas o para mujeres, porque también se hicieron estas series pensando en mujeres. De pronto en esa época había mucha mujer ama de casa, que tenía muchos sentimientos pues todavía de niñas, muy maternales. Entonces, pues podemos ver un ejemplo así grandísimo, Heidi. En Heidi, pues, o sea, mi mamá, por ejemplo, lo que yo comentaba, mi mamá decía que yo era Heidi, o sea, ella lo asociaba, pues Heidi es de los 70, pero llegó acá a Colombia tal vez en los 90, entonces mi mamá decía, no, ay, no, yo veo Heidi, entonces claro, ella era ama de casa en esa época, y me veía a Heidi, entonces pues ya empezaron a jugar con esos sentimientos de las mujeres. Entonces también venía Candy Candy, que Candy Candy también fue, más que todo, estas historias fueron basadas en un contexto europeo, porque Heidi era en Suiza y Candy Candy era en un contexto en Inglaterra, porque ellos ya o sea, inclusive leí que ellos no estrenaron esto en Japón, estas series en Japón, sino las hicieron como, por ejemplo, Heidi, la hicieron una coproducción con Italia y creo que lo estrenaron primero en Italia. Es igual el caso de La Abejita Maya, que fue una producción con ZDF, que es un canal privado alemán, y fue muy interesante porque les permitió aprender todo ese proceso de la cultura europea que luego desarrollarían con otras series. Y fue un proceso muy, muy útil para los mangakas, porque viajaron a Europa, conocieron, se empaparon de la cultura, abrieron sus horizontes y pudieron desarrollar nuevas historias más adelante. Y se abrió ese camino. Los que seguían por el camino infantil, los que seguían por el camino del drama. El camino infantil lo reforzó mucho el gobierno japonés. El gobierno japonés lo vio como una herramienta muy útil y comenzó a apoyar series infantiles, incluso llevándolas al mundo de las marionetas, que fue otro mundo nuevo que se desarrolló. Esas series de marionetas fueron tan populares en Japón y las vio tan útil la cadena estatal de Japón, la NHK, que las comenzó a donar hacia los países en desarrollo, y ya así fue como llegaron esas series de marionetas a Colombia y a México. Sí, con personajes similares a los del anime, pero en formato de marionetas. Ahí estarán, muchos recordarán, de pronto las vieron, series como 1, 2, 3 matemáticas. Ay, sí, con, ¿cómo se llamaba? ¿Fantasmita? Con Nico y con Tap. Nico y Tap. No sé si de pronto lo alcanzaste a ver, Martín. Sí, claro que sí, de todo eso. Sí. Y hay otro que es ¿Puedo hacerlo yo? De Terry Gonta. Ay, sí, porque es que además yo pienso que de ahí salieron las copias de, ¿ustedes se acuerdan? El Tesoro del Saber. Sí. Eso. Claro. Sería más o menos por ese lado. Salió ese concepto de tratar de usar los personajes animados, esos personajes de animales hechos humanos, para tratar de volverlos una forma de educar. Incluso es muy interesante una de esas series. Que no son, inclusive yo siento que es que no han cambiado, o sea, son actuales. Hoy en día, a pesar de que se ven muy viejitas, pero todavía nosotros las recordamos y todavía las vemos inclusive en los memes. En los memes, como el caso de Niños en Crecimiento, que es otra de las series que ahora se ha vuelto súper popular en los memes, el personaje del niñito Andrés, ¿era? No. Andrés era el tigre, el héroe. Miguel, no. Miguel, creo que es el meme de moda frecuente, lo verán mucho. Es muy interesante toda esa parte. Es que esta parte de los memes es complicada porque con un muy buen amigo molestamos con un meme que salió de Capitán América en el ascensor, desde Winter Soldier. Ustedes sabían que, ¿cómo es que dice? La salchicha es 30% sal.
y el otro 70% de chicha. Entonces, ay, Dios. Pero bueno, entonces, antes de seguir adelante, vamos con la parte de los mecha. Sí, ahí viene algo interesante también, un actor muy interesante del mundo del anime, que es TV Tokyo, una cadena local de televisión japonesa que hizo una apuesta súper enfocada al anime en los años 70, se volvió un canal comercial y empezó a comprar este tipo de series y a transmitir todo el universo mecha de los robots gigantes. Mazinger Z, que empezó por dibujar mangakas que no querían seguir esas líneas oficiales de educar a los niños o de hacer series dramáticas, sino comenzar a trabajar en héroes, en robots con características especiales que salvaban al mundo, un nuevo concepto de héroe que era atractivo, sobre todo terminó siendo atractivo entre los jóvenes, entre los muchachos jóvenes, fue el que recibió ese universo. Otros segmentos de la sociedad japonesa no les gustó tanto. Yo creo que eran como, por decirlo, los mangakas rebeldes, porque dijeron no, o sea, como el gobierno le está metiendo tanta plata a los niños y todo eso, y pues no, esta sociedad no es solo niños, también hay jóvenes y jóvenes adultos y adultos, entonces dijeron no, pues nosotros vamos a hacer nuestros animes para adultos. Entonces así fue que surgieron los animes para adultos, porque yo creo que ya estaban también cansados, que en Japón en esa época pues casi todas las productoras, casi todos los canales producían era contenido para niños, entonces pues estaban cansados de que no hubiera algo más en el mercado, entonces así surgieron. Sí, personajes muy importantes. Hay uno que es legendario, icónico, sí. Que es Arsène Lupin, tercero. Él era un ladrón que al mismo tiempo tenía valores morales y hacía cosas buenas al tiempo que se dedicaba a robar. Era Robin Hood. Robin Hood, sí. Robin Hood japonés. Pero la diferencia era que él sí se cuadraba con un pedazo. Él no era así, o sea, ese era como el contraste, o sea, lo que hacía era, él robaba, le daba a los pobres y hacía cosas buenas, pero él se quedaba con un pedazo, o sea, no iba a entregar todo. Y además y se quedaba con la mujer bonita y todo. De Lupin hay muchísimas producciones, pero si pueden verlas, quisiéramos recomendarle la película del Castillo Cagliostro. Es de las más interesantes y pues es corta frente a unas series largas, puede darles un buen acercamiento al personaje. Según entiendo, incluso están saliendo cosas de Lupin ya actuadas en personas, ya lo están tratando de volver una persona y no un personaje anime. Como la que salió en Netflix, la francesa de Lupin. Creo que es esa misma historia. Ok. Le dan el giro y pasan ahora cosas distintas donde el del anime vamos a llegar hacia las personas. Ok. Pero entonces, bueno, un momentico, porque entonces esta parte del anime para adultos viene con más o menos principios de los 70. O sea, como hasta el 71 fue que salió Lupin. Es Lupin III, ¿no? Ahora yo les tengo una pregunta que de pronto puede caber ahí. Porque hicieron también la serie de Castlevania. Castlevania más o menos hacia que esos son más 80s, un poquito creo. Sí, yo creo que sí, o finales de los 70. Sí, porque Castlevania es muy curioso. Castlevania empezó como juego. Sí. Pero luego se volvió manga y terminó como anime. Es bien curioso, es un proceso bien interesante y distinto a lo normal. Sí, es un proceso distinto a lo normal porque siempre es manga, anime, videojuegos. En cambio, este fue videojuego primero, después fue el anime y después el manga. Sí, entonces es algo totalmente curioso porque tiene los personajes de los héroes, del antihéroe. El héroe clásico de Trevor Belmont no se podría ver como algo, siempre tiene sus aspectos diferentes. El conde Drácula que tiene su lado malo, pero también su lado bueno de querer defender a su raza, a su gente. Castlevania es bien interesante, incluso como juego ha sido muy, muy exitoso. Y el anime ha tenido una recepción mixta. Algunos de los más fanáticos de anime no les ha gustado mucho, pero hay otros que sí le están recibiendo muy bien. Venga, yo les hago una pregunta, porque la vez pasada yo les dije que vi un anime, una película, pero entonces la cantidad de sangre que muestran
es bastante. ¿Eso desde cuándo empezó a salir? Porque es que uno ve, la hipérbole está bien, pero es que a veces como que se les va la mano. Entonces, pero eso desde cuándo empezó a salir, ¿tienes más o menos idea? Sí, empezó como en los 80. Más de los 80, pues, no quisiéramos adelantarnos, pero en Japón existe un género enfocado hacia los adultos, hacia, especialmente hacia ese contexto de la violencia, llamado el seinen, que se contesta en tratar de darle argumento a esa ultraviolencia, donde ese valor de la sangre le da ese contexto más adulto. Aparte, uno suele ver esas series que tienen ese contexto sangriento, tienen que tener argumentos más complejos o argumentos mucho más sofisticados. Recuerdo una de las series así, seinen recientes que ha salido exitosa, que se llama Parásito. Parásito. De Maxim. Es supremamente violenta, pero tiene un argumento profundo, incluso filosófico. Casi todas estas personas, Japón, país rico donde ya la gente tiene muchos problemas básicos solucionados, la gente comienza a tener esas preocupaciones filosóficas y Maxim, por ejemplo, Parásito de Maxim, que se llama la serie, explora conceptos como qué es un ser humano, qué es un salvaje, qué es un animal, qué es el alma de una persona, porque es una fusión entre un parásito extraterrestre y un humano. Entonces, imagina la cantidad de violencia que... Y el tema de la muerte, ¿no? Que genera ahí. ¡Qué video! Hay otra serie también muy interesante en ese tema de ultraviolento, que es Devilman. Que es de los Devilman 70. es de 1972. Aquí sí. Ya íbamos, también nos quedó súper bien conectado porque pues es el tema también de anime para adultos. Sí. Es como el antihéroe, porque por un lado en los 70 también surgieron los héroes como los que se conocen, pueden ser Avengers, como los que conocen en Estados Unidos. Entonces aquí pues tenemos Catchman. En este pues es el clásico equipo de 5 superhéroes que luchan contra el mal. Entonces aquí está en contraposición, está Devilman, que Devilman pues es el antihéroe, o sea, totalmente los valores que nosotros consideramos que debe tener un ser humano pues le valen nada, o sea, y es el tema no necesariamente de ser el malo, pero sí tiene valores que realmente son inaceptables. Sí, porque es la situación de un demonio que se está tomando posesión de un humano. Entonces también los japoneses comenzaron a tener un interés muy grande por los valores cristianos de la cultura occidental y consiguieron acomodarlo en historias. Algo que después desarrollaron en cosas como Evangelion. El primero fue Devilman, que fue la historia del bien contra el mal, del ángel contra el demonio, donde hacían al espectador ponerse del lado del demonio. Sí, uno terminaba como volviéndose, estar del lado del demonio y no del lado del resto de las personas. Sí. De Devilman hace poco tienen una reedición que está en Netflix, si la pueden ver, es bien interesante. Simpatiza uno con el teóricamente malo, y eso, mira, por ejemplo, una película que salió con Joaquín Phoenix, Nunca estuviste acá, y es, para los que no se la han visto, pues spoiler alert, esa película ya tiene como 2 años antes del Joker, de hecho. Resulta que el tipo es un asesino y uno termina enamorándose del personaje como tal, ¿no? Entonces esa empatía que uno le tiene, que le puede llegar a no tener es que yo no sé si le puede decir antihéroe o no, porque es que finalmente son malos y son malos con ganas, ¿no? Algo así como el Joker que hizo también Joaquín Phoenix. Algo así, pero ya mirando esa versión del Joker, ya ahí sí uno como que está también del lado del Joker. Porque es que, bueno, entremos rápidamente, démosle un minutico a ese tema. Mi teoría es, no mi teoría, lo que yo pienso es que ese Joker de Joaquin Phoenix se convirtió en Joker en el momento que estaba encima del auto y se pintó con la sangre. Sí. En ese momento se convirtió en Joker, no antes. Mucha gente dice que cuando mató a esos tipos del tren, ahí todavía él no estaba establecido. Yo lo veo, es más, cuando estaba encima del carro y se pinta la cosa, todo el mundo, en ese momento ya es Joker, no antes. Y además que fue muy bonita la película porque en ese momento
Bruce Wayne deja de ser Bruce Wayne porque está en el callejón, y en ese momento crece Batman. Hace Batman, sí. Yo lo veo así. Pero bueno, listo, muy bien. Quería aprovechar ahí lo que dice Martín, porque precisamente ahí vienen cosas que han pasado acá en Colombia, que de pronto el límite de esa animación seinen no ha sido tan claro. Y viene el caso de un anime muy familiar para mucha gente, que es Centella. Centella sí tenía historias más enfocadas a adultos, situaciones violentas, pero por los horarios y por cómo veían la animación en Colombia, terminó en un público infantil. Entonces casi toda la gente que vio Centella, siendo algo para adultos, terminó siendo... Es verdad. Eso es verdad, porque es que como si al mismo tiempo estaba Meteoro, ¿no? Entonces, pero eran cosas duras. Eso no era para niños. Eso no era para... Había delincuentes, había muertes, no era nada así para niños. Pero siempre fue esa cultura acá que teníamos, que el anime era infantil y no se le veía toda esa complejidad que tiene realmente. Muy claro. Si queríamos pues de pronto terminar esta parte hablando de que hacia finales de los 70, ya a principios de los 80, surgió un nuevo formato de presentación con toda esta animación, capacidad de producción que tenían los estudios, que fue el formato OVA. Es un formato que sigue historias paralelas a las series o posteriores al final de la serie, que iban directamente a vendérselos al público. No pasaban ni siquiera por los canales de televisión y eran historias de 40, 50 minutos. Hay OAS magníficas de todos los géneros. Incluso yo creo que probablemente de las mejores, hay una anime de un vampiro llamado Van Helsing, que es de una calidad increíble, y las OAS fueron tan buenas que las convirtieron en una serie. Helsing. Helsing, sí. Es magnífico, recomendado, bastante violento, mucha sangre, mayores de 18 años, como Martín, pero tiene este formato de OVA. El OVA permitió convertir a las anime en un producto mucho más rentable, porque entonces tenían la película, la serie, y aparte le vendían en ese momento en betas o VHS a los consumidores un producto adicional de su héroe favorito o de su personaje favorito. Y OVAs hay todas las que se quieran también. Además que el tema de las OVAs también dio como el espacio para hacer un anime light, por decirlo así, light, o sea, más suave, pero suave en cuanto a contenido, ¿no? Porque veíamos que muchos eran muy violentos, mostraban más sangre que en el original, mostraban más mujeres voluptuosas, que eso pues es importante hoy en día en el anime por el tema de comercialización. Hay un término bien curioso en el anime que le llaman el fanservice, el servicio para el fan, que son este producto de estas waifus, como les llaman a las muchachas así curvilíneas que aparecen en el anime, y es para darle un atractivo más al espectador, para que pueda dirigido totalmente a que se sienta bien viendo la serie. También hay fanservice masculino, el anime no es machista para nada, se puede ver mujeres en papeles sexys, hombres en papeles sexys, hombres en papeles fuertes, mujeres en papeles fuertes, y ahí salió ese concepto. Los OVAs aprovecharon darle la mayor calidad del producto en esos 40 minutos. Incluso veíamos que el actor de voz japonés, que llamaba el seiyuu, normalmente, a veces para las series dejaban los actores de menor calidad y para las OVAs llamaban a los de mayor calidad. Y el seiyuu se convirtió en algo que incluso recibió premios en Japón. Ser un buen actor de doblaje es algo de otro mundo. Porque ahora que lo dices, y antes de ir con lo de los premios, nomás acuérdense de Mazinger Z, Afrodita, ¿era que se llamaba? La robot mujer. Los cohetes que lanzaban a los senos. Sí. Oiga, entonces, no, eso tiene historia, tiene bastante historia. Bueno, nos quedan un par de minutos. Hablemos rápidamente de los premios que hubo, esto ha sido como controversial. Cuéntanos. Sí, durante el viernes pasado, el viernes hace 8 días, fue la entrega de premios de Crunchyroll. Crunchyroll es la plataforma de streaming más grande de anime del mundo. Hace poco fue comprada por otra compañía, pero tiene una plataforma donde tiene un servicio gratuito con comerciales o un servicio de pago.
y desde hace unos 6 años empezó a generar estos premios donde premia todas las categorías: mejor anime, mejor antagonista, mejor protagonista, mejor ending y opening, que también pues es a nivel de música, de musicalización. También está mejor animación, pues los mejores muñequitos. También está mejor director, mejor anime de fantasía, mejor interpretación de voz, que a eso pues íbamos que en Japón se les dice a los intérpretes de voz, podríamos decirlo nosotros actores, pero en Japón se les dice seiyus. También hay pues estos mismos, pero en su versión estadounidense. También está... En ese caso serían los de doblaje, porque sí. Aunque el anime ha tenido también, de pronto en Estados Unidos, no una presencia tan fuerte, sí ha llegado al nivel donde hay doblajes. No es tan fuerte como en Latinoamérica, donde prácticamente existe una cultura muy, muy grande, pero también ha llegado al punto de los doblajes en Estados Unidos. Pero ahí sí yo pongo mi voz ahí sí, como Martín tiene en sus programas con Lina y con Ricardo y sí, tenemos el indignado de la semana. Yo estoy indignada porque no premian el doblaje latino. O sea, aquí hay personajes muy buenos. Hay personas como, ¿cómo se llama? Laura Torres. Laura Torres, que ya pues hace la voz de Goku. Del personaje de Chico en Inuyasha, que es un anime muy familiar para los más jóvenes. Nosotros la pudimos ver acá en vivo en un sofá hace como 3 años. Sí, en un sofá 2017 vino y es curioso, hace su gira como un músico, donde va y muestra cómo expresa las voces y todo. y la gente es feliz, pero debería haber un premio para un seiyuu latino. Pero bueno, volviendo al tema de los premios, el mejor anime del año 2020 fue el anime Jujutsu Kaisen, que queremos recomendar. 21, año 2021, de 2020 a 2021, fue Jujutsu Kaisen, que queríamos hacer la claridad porque pues arrasó prácticamente pues con los premios. Tuvo, pues para los que no se lo han visto, está pues en Crunchyroll. Y pues es una serie muy buena. Es que no queremos hacer spoilers. Sí, digamos que Jujutsu Kaisen traduce preparatoria de hechiceros, para que de pronto estén interesados. Es una serie bien interesante, con un trasfondo de una persona que tiene un deber de ayudar a los demás, pero la ayuda a los demás termina siendo por el lado de la violencia. Entonces es interesante que lo vean un poquito. También ellos, aparte de ganar el mejor anime, ganaron el mejor ending con una canción impresionante, que se la recomendamos. Se llama Lost in Paradise, la canción. Tiene partes en inglés y partes en japonés. Y del grupo Alien Liberty International. Sí, que ese grupo me encanta. es un grupo de música electrónica que se encarga pues de hacer música para animes. Entonces pues es una cosa impresionante ver ya toda la cultura que hay alrededor de los animes, porque ellos también ganaron, es que también ellos barrieron como grupo musical porque también ganaron el mejor opening. Con otra serie que sí está en Netflix, para los que tengan Netflix, que se llama Beastars, que es una serie que se habla sobre animales en papel de humanos. Entonces trata mucho el tema del consumo de carne, cómo es necesario para una especie, cómo es la vida de un vegetariano con un carnívoro. Si la quieren ver también es interesante y tiene una buena canción de intro. Recomendadísima, a mí me encanta. O sea, no quiero hacer tampoco spoilers, pero por favor véanla, que es muy buena. Beastars. Me acaban de acordar, yo me encontré por ahí alguien hizo un mix del intro de Dragon Ball Z, que si no estoy mal está en alemán, en español, en inglés, en italiano y en francés, una vaina así. Es una cosa rarísima, pero es muy, muy chévere, ¿no? Entonces, para que se den cuenta, de hecho, la vez pasada yo antes de que comenzáramos, había puesto la banda sonora de una de estas, porque es que es música muy buena, música muy bien manejada. Pues, a ver si puedo. Pero bueno, muchachos, para culminar, ¿qué más nos tienen para contar por ahí? Pues finalmente queremos terminar con el tema de los premios. De pronto a Martín, que tanto, digamos, Martín le gustan mucho los temas técnicos.
Hay una serie muy interesante que explora diferentes técnicas del anime y ganó el premio a la mejor animación. En inglés el nombre es Aleja tus manos de Eizouken, Keep Your Hat Off Eizouken. Este nombre está en japonés, disponible También en fue Crunchyroll. otra de las grandes premiadas en estos premios Crunchyroll. Y es bueno para alguien que le guste todas las técnicas de anime. Hay partes de stop motion, animación a lápiz, animación digital. Hay mezcla de todos los tipos de animación. Para las personas que les guste ver esto, se las recomendamos mucho. Y además lo chévere es que es la historia de una niña que quiere ser mangaka. Quiere ser manga, dedicarte a dibujar. Entonces, pues yo creo que eso fue como el boom. Está bien interesante. Bueno, Sí. listo, muy bien. Entonces, para todos, primero que todo, agradecerle a Helmut por acompañarnos y darnos toda esta información importantísima. No sabía yo ni el 90% de lo que hablaba, entonces tengo mucho que estudiar. Pero más allá de eso, les vamos a una vez a dar la premisa. El próximo lunes vamos a sacar, lunes o martes, vamos a sacar el especial, pero sobre videojuegos, ¿no? Cómo fueron los comienzos, Atari, Nintendo, Sega, todos estos, y vamos a explorar un poquito por ese lado porque es bastante importante. Entonces, pues muchísimas gracias. Giselle, Helmut, no me van a colgar todavía, y muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Y no se les olvide que están ya arriba los videos del challenge LGBT. Seguimos con ese challenge y está muy, muy interesante. Y lógicamente, como saben, los viernes van a salir, siguen saliendo todos los episodios de Kino Carrete, ¿no? Después se les quiere mucho. Hasta luego. Chao, chao. Bueno, Chao. chao.